Bueno, buenas tardes a todos y yo me voy a sumar a los agradecimientos, en primer lugar, al doctor Capote por haberme invitado, a la Asociación Andaluza, a Triana Congreso, que es la que ha organizado, a todos los laboradores y, por supuesto, a los protagonistas de este evento, que sois todos vosotros, los pacientes de linfoma y mieloma. Bueno, yo vengo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y os voy a hablar del mieloma. ¿Y qué es el mieloma? Pues el mieloma es otra neoplasia de células B, igual que el linfoma, con la diferencia de que el linfocito B, como ha comentado el doctor Espeso, es una célula que va madurando y el último estadio madurativo de la célula del linfocito B se llama célula plasmática. La célula plasmática es la que produce los anticuerpos que tenemos para defendernos de las infecciones y de los tumores, son las inmunoglobulinas y las producen las células plasmáticas. La célula plasmática, cuando se convierte en una célula tumoral, le llamamos célula mielomatosa y es la responsable del mieloma. Existen muchos tipos de inmunoglobulinas, de anticuerpos, están los IgG, los IgA, IgM, también existen mielomas IgM, aunque son más raros, y dependiendo del tipo de anticuerpo que produce la célula plasmática, pues vamos a tener los diferentes tipos de mieloma, siendo el más frecuente el IgG. El mieloma es una enfermedad que, como habréis escuchado, a mí no me gusta hablar de este término, pero se considera a día de hoy una enfermedad incurable. Aunque, gracias a todos los avances, no solo en el diagnóstico, sino en los nuevos tratamientos, pues la supervivencia global de los pacientes con mieloma está aumentando, además de una manera muy importante. Si veis en esta diapositiva, se ha visto que la supervivencia global de los pacientes con mieloma a 5 años ha aumentado de un 37 a un 62%, o sea que la hemos duplicado. El mieloma es uno de los cánceres hematológicos más frecuentes, es el segundo cáncer hematológico después del linfoma, representa entre el 1 y casi el 2% de todos los cánceres y se estima que su incidencia, o sea, los casos nuevos que tenemos por 100.000 habitantes, que es como medimos nosotros la frecuencia de los tumores, se estima en que hay 5 mielomas por cada 100.000 habitantes año. En España, las estimaciones en 2024 es que vamos a tener más de 3.000 casos nuevos de mieloma. El mieloma es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres y la supervivencia es algo superior en las mujeres que en los hombres. También veis en la parte inferior y derecha de la diapositiva lo que he comentado anteriormente, que la supervivencia del mieloma en los 5 años, cuando un paciente se diagnostica de un mieloma, la supervivencia que tiene a los 5 años, vemos que no solo está aumentando con los nuevos tratamientos, pero también quien más se está beneficiando son los pacientes jóvenes. Pues los pacientes mayores, porque tienen otras comorbilidades, pues tienen una supervivencia inferior. Bueno, y recientemente, el día 5 de septiembre, como sabréis los pacientes de mieloma, ha sido el Día Internacional del Mieloma. Mañana celebramos el Día Internacional del Linfoma. Este es el mes, septiembre es el mes un poco para visibilizar los cánceres hematológicos. Y esto lo ha colgado en su página web, la Sociedad Española de Hematología, la semana pasada. Y bueno, pues a través de la Red Española de Registro de Cáncer, pues digamos que serían las cifras del cáncer sanguíneo, en este caso del mieloma. Como he comentado anteriormente, pues en 2025, esto ya son progresiones a 2025, pues eso, más de 3.000 casos nuevos. La incidencia, como he comentado anteriormente, en torno a 6 pacientes, 6 casos por 100.000 habitantes, más frecuentes en varones que en mujeres. Y lo que he comentado de la supervivencia. La supervivencia, quiero que veáis en la parte inferior derecha lo que he comentado anteriormente, que
en cada década, si analizamos la supervivencia en la década de 2000 a 2005, la supervivencia era del 34%, se llega a un 42% en la década de 2006 hasta 2011 y en la década última que se ha analizado, que es de 2012 a 2017, esta supervivencia va ya por un 48%. Y todo esto es debido al desarrollo de los nuevos fármacos. El mieloma es una enfermedad que se diagnostica sobre todo en personas mayores, siendo la mediana de edad al diagnóstico en torno a los 69 años. Y vemos en la parte inferior, la gráfica, pues vemos que donde más frecuente el mieloma es a partir de los 70-75 años. Y bueno, ya sabemos lo que es un mieloma y lo que muchos pacientes preguntan cuando, bueno, ¿y qué síntomas da un mieloma? Bueno, pues los síntomas más frecuentes que puede dar un mieloma son lo que nosotros llamamos síntomas CRAB, que son sobre todo la aparición de anemia, aumento en las cifras del calcio en la sangre, la hipercalcemia, afectación del riñón y la aparición de lesiones óseas, que como lo sabréis vosotros mejor que nadie, pues que es bastante frecuente en el mieloma que haya una afectación de los huesos y sobre todo lesiones que nosotros le llamamos lesiones líticas. ¿Qué pruebas diagnósticas hacemos nosotros para diagnosticar un mieloma o cuando sospechamos un mieloma? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Pues lo primero que hacemos son pruebas de laboratorio. Pues hacemos analíticas de sangre y de orina que van encaminadas sobre todo a ver si el paciente tiene anemia, si tiene el calcio alto en la sangre, la función del riñón, porque sabemos que hay mielomas que pueden afectar al riñón, la afectación del hígado y, muy importante, el estudio de las proteínas, porque con el estudio de las proteínas lo que nosotros vamos a determinar son las inmunoglobulinas, los anticuerpos, la IgG, la IgA y la IgM. Y ahí es donde vamos a ver, porque cuando la célula mielomatosa se convierte en una célula anormal, fabrica un tipo de anticuerpos de inmunoglobulina anormales, que nosotros le llamamos componente monoclonal o paraproteína. Y eso, como lo detectamos, son con técnicas de análisis, tanto en sangre como en orina. Por otra parte, también podemos utilizar pruebas de imagen, pues sobre todo vamos buscando, porque es muy frecuente en el mieloma, la aparición de lesiones óseas y a veces tumores que nosotros llamamos plasmocitoma, y eso lo vamos a ver con las pruebas de imagen. Las que más utilizamos son el TAC de cuerpo entero, el PET-TAC. El PET-TAC, como ha comentado el doctor Espeso, la ventaja que tiene es que no solo nos dice las lesiones que hay en el mieloma, ya puedan ser en el hueso o fuera del hueso, sino también la actividad del tumor, saber si el tumor está más o menos activo, y nos sirve después para valorar la respuesta al tratamiento. La resonancia la utilizamos sobre todo de columna, pues cuando sospechamos que pueda haber una fractura vertebral, cuando hay un paciente pues, que se queja mucho de dolor de espalda, lo más indicado es hacer una resonancia. Y después también podemos hacer pruebas radiológicas convencionales, pero que hoy en día ya con estas técnicas más avanzadas pues están en desuso. Por otra parte, dentro del estudio de un mieloma es muy importante el estudio de médula ósea. Pues con el aspirado o la biopsia lo que vamos a hacer es llegar a la médula ósea y ver esas células plasmáticas que son anormales. Como ha comentado el doctor Espeso anteriormente, tienen un inmunofenotipo característico que nos habla de qué tipo de mieloma es. Por otra parte, hacemos estudios citogenéticos en médula ósea, donde aplicamos técnicas de FISH, de hibridación in situ, lo cual nos va a hablar de qué alteraciones genéticas tienen esas células plasmáticas. Y esto va a tener mucha importancia en el pronóstico, porque habrá alteraciones citogenéticas de esas células plasmáticas que hacen que el mieloma sea más agresivo y más resistente a los tratamientos. Y por último, podemos hacer otras pruebas complementarias, como por ejemplo la serología, sobre todo si vamos a dar inmunoterapia, pues habrá que hacer serologías de hepatitis
y de VIH y el ecocardiograma para ver la función del corazón. En cuanto a los factores pronósticos del mieloma, pues van a ser varios. Por una parte, los propios del tumor. O sea, la célula mielomatosa, la célula plasmática, la célula que se transforma en maligna, pues puede tener unas alteraciones citogenéticas que nos van a indicar el pronóstico. Hay marcadores tumorales, como son la LDH, la beta-2 y la albúmina, que nos van a servir para hacer el estadiaje, la extensión del tumor. Por otra parte, hay factores que dependen del propio paciente, por ejemplo, la edad, si tiene otras comorbilidades, o sea, si el paciente tiene otras enfermedades asociadas, si por ejemplo es hipertenso, es diabético, ha tenido otra neoplasia anterior, en fin, otras patologías. Y la respuesta al tratamiento también muy importante para el pronóstico. Lógicamente, el paciente que obtiene una remisión completa y lo que nosotros llamamos enfermedad mínima residual negativa, que quiere decir que no quede ninguna célula mielomatosa en la médula ósea, ese paciente va a tener un mejor pronóstico. ¿Y cómo hacemos el estadiaje en el mieloma? Pues en el mieloma básicamente tenemos dos sistemas de estadiaje, que son el sistema internacional, que se basa principalmente en los marcadores tumorales que he comentado anteriormente, la albúmina y la beta-2 microglobulina, y también se han añadido últimamente la LDH y las alteraciones citogenéticas. Con todos estos parámetros, pues hacemos 3 estadios de esta enfermedad. Y bueno, pues ya pasamos a lo que es el tratamiento del mieloma, y la inmunoterapia ha supuesto un cambio en el manejo de esta enfermedad. Como veis aquí, a lo largo de los años, pues disponíamos de pocos tratamientos. Primero vinieron los corticoides, los agentes alquilantes, vino en la década, ya en el siglo pasado, en la década de los 80, se incorporó el trasplante al tratamiento del mieloma, y posteriormente pues fueron apareciendo fármacos nuevos, que todos habréis escuchado hablar de los inhibidores del protosoma, los inmunomoduladores. Después vinieron finalmente los anticuerpos monoclonales, y ahí es donde ya se incorpora lo que hoy llamamos la inmunoterapia. Y como veis, pues todo ello ha contribuido a una mejoría en la supervivencia de los pacientes. Y para empezar hablando de la inmunoterapia, pues voy a hablar de los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son, como ha comentado el doctor Espeso, son unos fármacos que van a reconocer a la célula mielomatosa a través de un antígeno que tiene la célula tumoral en su superficie, que hace que el fármaco reconozca a la célula enferma, a la célula mielomatosa. El símil que ha puesto él es buenísimo, sabe que esa célula pertenece al Granada, al Córdoba, al Sevilla o al Cádiz, y va a atacar a esa célula, a la célula mielomatosa. Y bueno, pues ¿cómo abordamos nosotros el tratamiento del paciente con mieloma? En primer lugar, el paciente de nuevo diagnóstico, pues lo primero que, digamos, nos planteamos es ver si el paciente necesita tratamiento. No todos los pacientes con mieloma van a necesitar tratamiento. El mieloma lo tratamos cuando se considera que la enfermedad está activa, cuando hay síntomas graves de los que he hablado anteriormente, y otra serie de parámetros que nosotros le llamamos eventos definitorios de mieloma, y esos son los tipos de mieloma que se tratan, porque los mielomas que no se tratan, no sé si aquí alguno de vosotros, es el que se llama mieloma quiescente. Entonces, yo me voy a centrar en el tratamiento del paciente con un mieloma activo. Entonces, cuando tenemos un paciente que sabemos que hay que ponerle tratamiento, lo primero que nos tenemos que plantear si el paciente es candidato o no a trasplante. El trasplante que se utiliza en el mieloma es el trasplante autólogo, o sea, el del propio paciente. El 40% de los pacientes van a ser candidatos a trasplante, y la mayoría, el 60%, no van a ser candidatos a trasplante,
sobre todo por la edad, porque como he comentado antes, el mieloma se diagnostica más en personas mayores. Y bueno, pues, ¿qué es el trasplante? El trasplante ya lo conocéis, el trasplante autólogo. Hoy por hoy es el estándar de tratamiento en el mieloma. Es un trasplante que se hace con las células del propio paciente y digamos que lo que valoramos principalmente, si el paciente es candidato a trasplante, es el paciente que tiene como edad límite los 65 o 70 años, pero sobre todo que no haya comorbilidades. Y bueno, pues el tratamiento de un paciente candidato a trasplante es un tratamiento largo, como sabéis. Primero, consta de una inducción, o sea que antes del trasplante a ese paciente se le va a poner una quimioterapia asociada normalmente a anticuerpos monoclonales, inmunoterapia. Al paciente posteriormente se le hace la movilización y la aféresis, o sea, recogemos sus células madre y las congelamos. Posteriormente, el paciente ya se hace el trasplante, se hace la infusión de las células madre y después del trasplante, una vez que el paciente ya esté recuperado, normalmente dejamos pasar unos 3 meses, hacemos una valoración de la enfermedad. Si queda algún resto de enfermedad que no se haya quedado en una remisión completa o en mínima residual negativa, pues se puede valorar de dar una quimioterapia de consolidación, que consiste en la misma quimioterapia que utilizamos antes del trasplante, pero en menos ciclos, unos 2 ciclos. Y después ya lo que pasamos es al mantenimiento. El mantenimiento, el objetivo que tiene es reducir el riesgo de recaída. Y bueno, pues, ¿qué cosas tenemos que valorar a la hora de saber si el paciente es candidato a trasplante? Pues lo que he comentado anteriormente, la edad, el límite estaría en torno a los 70 años, ver si el paciente tiene comorbilidades, la fragilidad, el estado de la enfermedad. Normalmente existen pocas contraindicaciones para no hacer un trasplante, así la única contraindicación absoluta es la cirrosis hepática. Y bueno, en cuanto a los pacientes ya no candidatos a trasplante, que como he dicho anteriormente, pues van a ser la mayoría, van a ser el 60% de los pacientes. ¿Cómo valoramos? Porque no todos los pacientes mayores son iguales. A los pacientes mayores, pues el tratamiento lo tenemos que adaptar un poco a sus condiciones físicas y a su fragilidad. ¿Y qué es la fragilidad? Pues ese deterioro que se produce de los órganos, de todos los sistemas, que está relacionado con la edad. Y claro, ¿cómo medimos esa fragilidad? Porque es algo que, bueno, conforme vemos a un paciente de entrar por la consulta, más o menos sabemos si el paciente es fit o es frágil, pero un poco de qué nos ayudamos. Nos ayudamos una serie de escalas sobre todo geriátricas. Y diferenciamos a los pacientes en FIT, que serían los pacientes, digamos, robustos, los que están con un buen estado de salud, que en esos pacientes nos vamos a plantear tratamientos pues, que vayan a conseguir una remisión completa de la enfermedad. Después estarían, por otra parte, en el grupo intermedio, aquellos pacientes que ni están fit ni están frágiles, pero en ese paciente lo que hacemos es valorar riesgo-beneficio, que haya un equilibrio, que yo le ponga un tratamiento que sea eficaz pero que no le produzca muchos efectos secundarios. Y en el paciente frágil, pues ya lo que hacemos es tratamientos que sobre todo preserven la calidad de vida del paciente y que no sean muy tóxicos. Y bueno, ¿cómo valoramos la fragilidad? Porque bueno, la edad es algo que tenemos todo en el DNI, pero no... Simplemente la edad nos dice el día en que nació el paciente, pero no todos los pacientes con la misma edad están en las mismas condiciones físicas, cognitivas, nutricionales. Entonces, ¿cómo lo valoramos? En nuestro hospital, hace unos años, pusimos en marcha la consulta de hematogeriatría. Esta consulta consiste en que nosotros, en primer lugar, el hematólogo responsable del paciente en la consulta, a los pacientes de más de 70 años, le pasa una escala que tiene una serie de ítems pues, que valora
pues la cantidad de medicamentos que toma, el estado nutricional, si ha perdido peso, su estado psicológico, cognitivo. Y si el paciente tiene 14 puntos o menos, pues ya lo mandamos a esta consulta especializada, una consulta de hematogeriatría, donde se le van a pasar una serie de escalas que van a valorar ya a todo el paciente en su conjunto, las comorbilidades que tenga, si tiene alteraciones cognitivas, problemas de memoria, problemas de depresión, problemas nutricionales, que a veces no los encontramos y se pueden corregir. Y vemos como la fragilidad además es un proceso dinámico. Podemos tener un paciente fit, que lo consideramos fit para un tratamiento, le ponemos su tratamiento y conforme va pasando el tiempo y va haciendo ciclos de tratamiento, el paciente por efectos secundarios, toxicidad del tratamiento, se convierte en un paciente frágil. Y al contrario, nos encontramos con pacientes frágiles que llegan a la consulta pues en silla de ruedas, que no pueden caminar, que le ponemos sus tratamientos, que van mejorando, que van caminando y al final el paciente se convierte en un paciente fit. O sea que la fragilidad es algo que va cambiando a lo largo del tiempo y hay que ir evaluándola en todas las etapas del tratamiento y de la enfermedad. Y ya, bueno, por último, respecto al tratamiento de la primera línea, esta es, y lo presento aquí en primicia, el tratamiento del mieloma múltiple en primera línea de la guía andaluza de mieloma que vamos a publicar el Grupo Andaluz de Mieloma dentro de unos días. Y bueno, pues, ¿cómo tratamos en Andalucía o cómo pretendemos tratar en Andalucía a todos nuestros pacientes con mieloma? A los pacientes candidatos a trasplante, como he comentado anteriormente, sería una inducción de 4 fármacos, añadiendo lo que he comentado anteriormente, el anticuerpo monoclonal, en este caso el daratumumab, asociado a bortezomib, lenalidomida y dexametasona. Esa sería nuestra primera opción. En pacientes de alto riesgo citogenético, añadiríamos otros fármacos como son el isatuximab y el carfilzomib. Después haríamos el trasplante de médula ósea, la consolidación con el mismo esquema de quimioterapia que utilizáramos al principio y en mantenimiento, el más generalizado, el que se suele utilizar más es la lenalidomida, pero hay otros fármacos que se están incorporando asociados a la lenalidomida como son el bortezomib, el daratumumab y el carfilzomib. Y en el paciente no candidato a trasplante, el esquema de tratamiento sería para el paciente fit, intermedio fit, utilizar la inmunoterapia, el anticuerpo monoclonal daratumumab asociado a lenalidomida y dexametasona, y en el paciente ya más frágil, en ese tipo de paciente, utilizar sobre todo esquemas de tratamientos orales, como la lenalidomida, la ciclofosfamida, el melphalan, y en el caso que el paciente veamos que lo puedes llevar a cabo, asociarle el bortezomib. Y bueno, pues como todos sabéis, el mieloma, una de las particularidades que tiene es que, aunque consigamos que el paciente consiga la remisión completa o no, pues es una enfermedad que puede recaer. Entonces, en la recaída nos planteamos pues diferentes tratamientos, dependiendo del tratamiento que haya recibido el paciente previamente. Y aquí quiero que veáis cómo ha evolucionado el tratamiento del mieloma múltiple en los últimos años y en las últimas décadas. Y si veis aquí, en la parte derecha de la diapositiva, cómo en las últimas 2-3 décadas se han aprobado 15 fármacos nuevos para el mieloma. Es una de las patologías hematológicas que en los últimos años ha experimentado un cambio más importante con la incorporación de nuevos fármacos. Aquí podéis ver la célula plasmática, que es la protagonista, y todas las drogas que hay, todos los fármacos que se están investigando, y muchos de ellos ya los disponemos en ensayos clínicos y otros ya aprobados y financiados para poder utilizarlos.
Y bueno, pasamos a la inmunoterapia ya en el paciente en recaída. La inmunoterapia la utilizamos en el paciente en primera línea con los anticuerpos monoclonales, pero en la recaída pues se están incluyendo nuevas modalidades de inmunoterapia. En la inmunoterapia, como se ha explicado anteriormente, la célula mielomatosa, que es la protagonista de esta neoplasia, va a ser reconocida a través de diferentes antígenos, y ahí es donde entran estos anticuerpos, los anticuerpos monoclonales, los anticuerpos biespecíficos, y el linfocito T, del que nos ha hablado anteriormente la doctora Martín, es la célula que va a poner en marcha el sistema inmune. Es como si fuera el policía, el que a esa célula le va a decir cómo tienen que atacar a la célula tumoral y dónde está la célula tumoral. Entonces, esta inmunoterapia que se está incorporando ahora con el apoyo de los linfocitos T, los anticuerpos biespecíficos y los CAR-T de los que nos ha hablado la doctora Martín esta mañana. Y bueno, pues en el mieloma existen principalmente 3 dianas para la inmunoterapia. La que más extendida y la que se está probando ahora y en la que más fármacos están saliendo es el anti-BCMA. Y bueno, pues tratamientos anti-BCMA tenemos los anticuerpos biespecíficos, las células CAR-T y los anticuerpos conjugados. Yo os voy a hablar, pero de largo, porque de esto ya os ha comentado la doctora Martín, de los CAR-T en mieloma. Los CAR-T, pues ya ella nos ha hecho una presentación muy exhaustiva de lo que supone esta terapia celular. Como sabéis, pues lo primero es hacer la leucaféresis, o sea, recoger esos glóbulos blancos del paciente para aislar a los linfocitos T, que bueno, se mandan a un laboratorio externo a través de un proceso de manufactura, a través de ingeniería genética, pues esas células se modifican genéticamente para que reconozcan a la célula tumoral, en este caso a la célula mielomatosa. Como generalmente en el mieloma, antes de que se le infundan las células CAR, el paciente va a tener enfermedad, pues se le pone una terapia puente, que suele ser una quimioterapia de las que utilizamos habitualmente. Y todo eso mientras que el CAR-T se está fabricando en ese laboratorio externo, porque el proceso de elaboración puede tardar en torno a 28 días. Entonces, ese tiempo se aprovecha para poner la terapia puente. Después se utiliza un tratamiento de linfodepleción, que es para que bajen los linfocitos y que no ataquen al producto celular que se le va a poner al paciente, a esos linfocitos T. Y ya por último, la infusión. ¿Cómo se implementa un programa de CAR-T en la clínica? O sea, ¿cómo vamos a nosotros en la clínica a saber qué paciente es candidato o no a un CAR-T? En primer lugar, pues sería identificar al tipo de paciente, evaluar cómo está su función orgánica, pues el corazón, pulmones, y ya pues se entraría en el proceso que he comentado anteriormente, la féresis, el tratamiento puente, por último la infusión, y después pues hay que monitorizar a ese paciente. El primer mes normalmente suele estar ingresado en la unidad CAR y ya después o bien en ese hospital o a los hospitales de referencia pues hay digamos, un seguimiento conjunto entre el hospital que ha hecho la infusión del CAR y el hospital del que procede el paciente. En cuanto a los CAR-T en mieloma, pues tenemos aprobados 2, Idecel y Ciltacel. Los dos están ya aprobados por la FDA y por la EMA. Idecel, además, desde mayo cuenta ya con la financiación del Ministerio y ya se puede utilizar en los pacientes con mieloma. La primera, digamos, indicación que se obtuvo de la terapia CAR para los pacientes con mieloma era para pacientes con mieloma en recaída que habían recibido al menos 3 líneas de tratamiento, que incluyeran un inhibidor del protosoma, un inmunomodulador y un anti-CD38. Pero en este año, en el 2004, ya se han ampliado las indicaciones y, en concreto, para Ciltacel
ya se puede utilizar, aunque todavía no está financiado, está aprobado pero no financiado, para pacientes entre 1 y 3 líneas. Y el resto, o sea, IDCEL estaría aprobado ya en 2024 para pacientes que han recibido al menos 2 tratamientos previos. Y ya pasamos a los anticuerpos biespecíficos, que sería otra modalidad de inmunoterapia. En este caso, los anticuerpos biespecíficos son anticuerpos monoclonales, pues que tienen 2 dominios de reconocimiento antigénico. Como ha comentado el doctor Espeso, pues no solo reconocen la camiseta, sino también el pantalón. Entonces, ¿cómo reconocen los anticuerpos biespecíficos a las células del mieloma? Pues la reconocen a través de un antígeno diana, que el más utilizado es el anti-BCMA. ¿Y cómo reconocen al linfocito T, esa célula que tiene que ayudar al anticuerpo monoclonal para atacar a la célula del mieloma? A través del CD3. Y los anticuerpos biespecíficos que tenemos en mieloma, pues dependen de la diana a la que vayan dirigidas. Como he comentado anteriormente, los anti-BCMA, como veis aquí en la lista, son los más numerosos, son los que hoy en día hay más ensayos clínicos disponibles, y los que he puesto en negrita, el ranatamab y teclistamab, están ya aprobados y financiados desde mayo de este año, y ya lo podemos utilizar en nuestros pacientes con mieloma. Y ya para acabar, bueno, pues en resumen, comentar que el mieloma es un cáncer de células plasmáticas, que aunque la mayoría de los libros vaya a encontrar una enfermedad incurable, a nosotros, a los hematólogos, esta palabra no nos gusta, y nuestro objetivo es curar la enfermedad. Gracias a la mejora, a los avances en los tratamientos, está aumentando la supervivencia. Es la segunda neoplasia más frecuente después de los linfomas. La vamos a reconocer a través de los síntomas CRAB: anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia, las lesiones óseas. El pronóstico va a depender de la edad, del estadio, de las alteraciones citogenéticas. Es muy importante la respuesta al tratamiento. Y los pacientes, fundamentalmente, lo que vamos a hacer es evaluar si el paciente es candidato o no a trasplante, y en la recaída, pues gracias a los avances en los últimos años, disponemos de muchos fármacos nuevos y muchos que se están incorporando en los ensayos clínicos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.